Lo que está pasando en Venezuela no es simplemente censura, es la expresión de la crisis capitalista venezolana. El salario es una miseria absoluta. ¿Quién impone el cambio? El mercado. Porque el bolívar ha sido destruido por la inflación, y los precios de los alimentos, la vivienda, el transporte y la salud se mueven al ritmo del dólar paralelo, no del oficial. ¿Qué hace entonces el Estado burgués que dirige Maduro? Persigue al mensajero. A quienes publican el precio del dólar paralelo, como las cuentas en redes sociales Dollar Today o Monitor Dólar, se les acusa de terrorismo financiero o saboteo económico. Pero la verdad es que no son ellos quienes destruyen la economía. Son los propios capitalistas y la burocracia chavista, aliada al capital extranjero, quienes la han devastado. La inflación acumulada en el 2023 fue de más del 234%, según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, mientras el Banco Central apenas reconoce poco más del 200%. Es decir, mienten o maquillan la catástrofe. Y aún así, culpan al dólar paralelo como si fuese una conspiración, cuando en realidad es el termómetro de su propia enfermedad. El dólar paralelo existe porque la burguesía venezolana y la burocracia importadora necesitan mover sus ganancias en divisas. Porque todo el comercio, incluso el del Estado, se hace en dólares. Y mientras tanto, la clase obrera sobrevive con sueldos que no alcanzan ni para un cartón de huevos. Por eso la represión no es contra el capital, es contra el pueblo trabajador, que necesita saber la verdad del precio real del dólar para poder subsistir. Ocultar el dólar paralelo no hace desaparecer la inflación, ni la pobreza, ni la desigualdad. Solo demuestra que el Estado actúa como instrumento de los capitalistas, no del pueblo. La persecución a quienes publican el precio del dólar paralelo es un síntoma más de que en Venezuela no hay socialismo, sino un capitalismo mafioso en descomposición, donde una casta privilegiada se enriquece mientras más de 9 de cada 10 trabajadores viven en la pobreza, según datos de Encovi. Y mientras tanto, la propaganda habla de bloqueo y guerra económica para justificar lo injustificable. Pero no fue el bloqueo el que destruyó la producción nacional, ni el que desmanteló el salario, ni el que permitió que más del 80% de las transacciones en el país hoy se hagan en dólares. Eso fue obra de la burguesía nacional y de la cúpula chavista. ¿Quién fija los precios en las calles? ¿Quién decide cuánto vale el pan, el alquiler, una medicina? No es el Banco Central, no es el pueblo. Es el capital, desbocado, incontrolado, y ahora también blindado por el aparato represivo del Estado. Y esa es la verdadera razón por la que hoy encarcelan, hostigan o silencian a quienes publican el dólar paralelo. Porque en un sistema donde todo se basa en la mentira, mostrar la realidad se convierte en un crimen político. La clase trabajadora venezolana no puede vivir del bolívar. Ni siquiera puede sobrevivir. Porque en una economía dolarizada de facto, donde más del 80% de las operaciones comerciales se realizan en divisas extranjeras, pagar salarios en bolívares equivale a condenar al proletariado a la miseria. El salario mínimo de menos de $3 mensuales no alcanza ni para medio kilo de queso. El bono de alimentación o las ayudas de la patria digital, que suman apenas unos pocos dólares más, son migajas humillantes lanzadas desde arriba para mantener la paz social a punta de hambre. Y mientras tanto, las cifras oficiales siguen falseando la realidad. Dicen que el desempleo ha bajado, pero lo que no dicen es que más del 60% de los trabajadores están en la economía informal, sin derechos, sin estabilidad, sin seguridad social. Vendedores ambulantes, mototaxistas, repartidores de aplicaciones, todos precarizados por un sistema que ya no les ofrece otra cosa. Las fábricas, los campos y los talleres están vacíos, pero los bodegones, los casinos y los negocios de lujo en las Mercedes están llenos de mercancías importadas. ¿Quién los importa? ¿Con qué dólares? ¿Y por qué el Estado no los persigue a ellos, que sí especulan y lavan dinero? Porque el enemigo no es el especulador. El verdadero enemigo del Estado burgués es quien revela la verdad de la explotación. Por eso censuran las páginas del dólar paralelo, por eso bloquean medios alternativos, y por eso reprimen las protestas obreras. El 2023 cerró con más de 1.300 protestas laborales en todo el país, según Provea. Profesores, médicos, obreros industriales, empleados públicos, todos reclamando lo mismo: salario digno, seguridad social, respeto a las contrataciones colectivas. Pero el gobierno responde con silencio o con Guardia Nacional, porque el Estado no es neutral. El Estado en Venezuela es el guardián del capital.
aunque se vista de rojo, aunque hable de socialismo, actúa como cualquier otra maquinaria represiva del capital en crisis. La política de persecución al dólar paralelo no es una excepción, es parte del mismo paquete. Es un intento desesperado por ocultar el fracaso total del modelo de conciliación con la burguesía. Porque desde hace años, Maduro decidió salvar al capital a costa del pueblo. Pactó con fedecámaras, dio zonas económicas especiales, exoneró impuestos a los grandes importadores y entregó sectores enteros de la economía al capital chino, ruso, iraní y turco. Y todo eso, mientras los trabajadores del metro, los obreros de Sidor, los educadores y los empleados de salud siguen ganando sueldos de hambre. Mientras más de 7 millones de venezolanos han tenido que emigrar en busca de sobrevivencia. ¿Puede haber mayor evidencia de fracaso? ¿Puede haber mayor traición a los ideales del socialismo? Esta persecución contra la publicación del dólar paralelo no es solo una cuestión de cifras económicas, es una declaración de guerra del Estado capitalista contra la conciencia del pueblo. Es el intento de mantener al proletariado en la oscuridad, para que no sepa cuánto le roban. Porque si el trabajador conoce la verdad, se organiza, se levanta y empieza a cuestionar todo el sistema. Y ese es el miedo de la clase dominante, que el pueblo trabajador, humillado pero no derrotado, despierte. ¿Por qué el Estado capitalista venezolano persigue a quienes publican el dólar paralelo? El dólar paralelo no es el problema. Es el síntoma de un sistema que se pudre desde adentro. Es la prueba viva de que la economía nacional está al servicio de una minoría parasitaria, que vive del rentismo, del extractivismo, del contrabando, y ahora también del silencio. Porque si el pueblo empieza a calcular el precio real de las cosas, empieza también a medir en dólares su explotación. Y eso no lo puede permitir un régimen que, aunque ya no habla de socialismo, sigue disfrazándose con su retórica para ocultar su entrega al capital. Veamos los hechos. Mientras en enero de 2024, el dólar oficial se cotizaba en poco más de 36 bolívares, el dólar paralelo superaba los 47 bolívares. Esa brecha no es un capricho especulativo. Es el reflejo de una economía que ha sido dolarizada por abajo, mientras arriba se mantiene una ficción monetaria para seguir pagando salarios de miseria. Y esta brecha la pagan los trabajadores. Porque el comerciante compra en paralelo, pero vende al precio real. El transporte, la medicina, los alimentos, el alquiler. Todo se calcula en divisas. Pero los sueldos siguen en bolívares pulverizados. Esa es la verdadera estafa. Por eso, el problema no es ni el dólar ni el que lo publica. El problema es quién controla los dólares en Venezuela, quién decide quién accede al Banco Central, quién importa, quién lava dinero con criptomonedas y quién puede abrir cuentas offshore en Panamá o Turquía. ¿Sabes quiénes no pueden hacer eso? Los obreros de Guayana, los trabajadores del Ministerio de Educación, los campesinos de Portuguesa, las mujeres que trabajan en la economía informal para mantener a sus familias. Y son ellos quienes más sufren cada vez que el gobierno bloquea la información sobre el tipo de cambio real. Porque sin saber cuánto vale el dólar, no pueden calcular cuánto están perdiendo. No pueden exigir aumentos reales. No pueden defender su poder adquisitivo. Eso lo sabe muy bien la burguesía. Por eso callan. Por eso aplauden los operativos contra páginas como Monitor Dólar o Dollar Today. Porque en el fondo, el control del tipo de cambio no es solo una política monetaria, es una herramienta ideológica de dominación. Y mientras tanto, siguen reprimiendo a los trabajadores que se organizan, como pasó con los 6 sindicalistas de la corriente C-Cura, condenados a 16 años de cárcel solo por denunciar la destrucción del salario. Esa es la verdadera cara del Estado burgués. Persecución para quien lucha, impunidad para quien saquea. ¿Hasta cuándo? Hasta que la clase trabajadora diga basta.